Es Prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, buenos días, donde quiera que nos puedan ver. Qué gusto estar con ustedes. José Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, Obed, con el gusto de estar nuevamente aquí, con muchas cosas por platicar. Cada semana cuando preparo el tema, la verdad es que me emociona mucho ver lo que vamos a ir analizando, lo que la Biblia nos enseña acerca de este nuestro tema central, que es Tú mereces prosperar. Y realmente en esa emoción, pues de repente hasta tengo que decir, a ver, si me extiendo demasiado, pues entonces como que nos vamos a quedar en un punto, pero hay tanto que decir que realmente, pues a veces tenemos que ser un poquito más concretos, pero sin duda que con todo y eso, queremos dejar las cosas perfectamente bien claras, porque estos son temas que nos deben de llevar a reflexionar, a pensar y a comprender que la abundancia de Dios está disponible para todos nosotros. Sí, seguro, yo creo que te pasa, ahora que lo tenemos como una charla, todo esto, te pasa el síndrome del escritor, ¿no? Que no puede terminar la obra, no puede terminar porque la quieren nutrir, pero sí dijiste algo entre otras cosas importantes, y yo creo que esto nos debe llevar también a la acción, ¿no? Exactamente. No podemos esperar tanto, sino llevarnos a la acción. Todo lo que nos Exactamente. estás Y compartiendo. bueno, nosotros somos personas que vivimos estos principios, que los ponemos en práctica, que tenemos una mentalidad de prosperidad, de lo cual vamos a hablar hoy y de todo lo que esto significa. Y por supuesto, pues yo creo que todos queremos lograr libertad financiera, que también vamos a platicar de esto hoy. Y pues ese sería el sueño de muchos, aunque muchos no logran comprender qué es lo que significa. Pero bueno, todas estas cosas las vamos a ver hoy. Claro que sí. Y como siempre los invitamos para que hagan con nosotros este podcast, que vayan escribiendo, no importa que lo interrumpan, pregunten, y si no se puede extender en este momento, seguro para otro programa podemos también extender la respuesta. Bueno, el maestro puede extender la respuesta. Bien, pues comencemos, José Luis. Perfecto, Abed, muchas gracias. Pues mira, hemos estado, repito lo que he dicho en otros podcasts anteriores, de que hemos estado hablando acerca del tema de la paternidad, un tema importantísimo. Y bueno, quise hablar de este tema armando un acróstico, ¿sí? Lo dije la vez pasada y lo vamos a ver ahora. Nuevamente, ahí vamos a ver en nuestra pantalla el acróstico, porque un último concepto que vamos a ver acerca de este tema es la de ser un divulgador. Fíjate, si nosotros observamos todo lo que hemos visto a través de esta semana, si vamos analizando cada palabra, ¿verdad? Desde ser un proveedor, y empezamos a reflexionar en cada una de estas frases, nos damos cuenta del gran poder que está encerrado dentro de este tema que es la paternidad. Y en esta última letra que estamos analizando como divulgador, quiero expresar que divulgar no es enseñar. La diferencia entre un divulgador, por ejemplo, y un maestro radica principalmente en el enfoque y el propósito de su trabajo y en la profundidad del conocimiento que comparte. Un divulgador toma información especializada o descubrimientos de cosas profundas y las transmite de una manera fácil de entender, haciéndolas digeribles y atractivas, inspirando, motivando e incluso empoderando para poder modificar comportamientos improductivos. Y en su lugar, adoptar
prácticas saludables que lleven a tomar decisiones que beneficien su bienestar personal, el de sus familias y, por supuesto, el de su entorno. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, autores de libros que han hecho divulgaciones importantes. Por ejemplo, John Maxwell en el tema de liderazgo, Roberto Kiyosaki en el tema de las finanzas, Stephen Covey en el tema de cómo ser altamente efectivos, o Salomón en el tema de la sabiduría. Y mientras, por el otro lado, un maestro es alguien que tiene un conocimiento profundo y especializado en un área particular, lo cual enseña de manera sistemática y estructurada. Y su objetivo principal es impartir educación formal y completa sobre un tema específico, generalmente a través de un plan de estudios establecido que proporciona instrucción y evaluación al progreso de sus alumnos. Entonces, su enfoque más bien se centra en transmitir conocimientos que desarrollen habilidades específicas y fomenten la comprensión crítica y el pensamiento independiente de sus estudiantes. En resumen, mientras que un divulgador se centra en hacer que la información compleja sea accesible para el público en general, un maestro se dedica a impartir un conocimiento especializado a través de métodos educativos formales y estructurados a un grupo específico de estudiantes. Ustedes que nos escuchan a través de este podcast son un público en general, no un grupo de estudiantes, y nuestro objetivo es divulgar el mensaje de prosperidad que la Biblia enseña, pero que está oculto para muchos desde el enfoque de la paternidad, con el fin de destacar su importancia y de hacer ver que va más allá, como normalmente se cree, de la relación y responsabilidad que los padres tienen hacia sus hijos de proveerles un entorno amoroso y emocionalmente seguro, de educarlos y guiarlos hacia la madurez como individuos. Va más allá, porque desde la perspectiva que hemos mostrado a través de los podcasts anteriores y que voy a mostrar también en este, hemos querido promover una comprensión profunda del impacto que puede generar en la sociedad asumir la responsabilidad de la paternidad a favor de otros, quienes aún cuando tuvieron un padre o una madre físicamente presentes, en lo emocional y en su educación, estuvieron ausentes. Por eso, hacia donde quiero que volteemos, hacia donde quiera que nosotros podamos voltear, encontraremos hombres y mujeres que no encuentran su propio camino y van por la vida desorientados porque les faltó paternidad. Y esta es la principal causa de la descomposición de nuestra sociedad en estos tiempos. Y lo mismo sucede con su inseguridad emocional, con su falta de identidad o con la pobreza que padecen. Esto tiene su origen, lo diré una y otra vez, en la falta de paternidad. Y miren, si lo analizamos, esa es la razón por la que cada nueva generación va surgiendo más debilitada que la anterior. Porque una cantidad muy importante de padres, de líderes, de guías espirituales, maestros, mentores o entrenadores no han comprendido lo que significa el cumplimiento de esta función, la función de la paternidad. ¿Qué hacemos en este podcast al que hemos titulado Tú puedes prosperar? Darles información precisa y útil con el fin de educar, motivar y empoderar a todos aquellos que están bajo su cuidado, no importa que no sean sus hijos, en el área financiera, fundamentados en principios de sabiduría que la Biblia enseña. Principios de sabiduría que muchos no han logrado ver porque no los han escudriñado, porque no han ido a la profundidad. Y ya en otras ocasiones anteriores hablé bastante de lo que significa escudriñar y de lo que en sus raíces el significado que tiene. Y esto es algo que muy pocos logran hacer. ¿Cómo ves, Obed? Sí, en algún otro podcast dijiste que ibas a concluir llevándonos a una guía sobre este tema. Ajá. Sí, efectivamente, y de eso vamos a ver el día de hoy para que podamos saber cuál es el proceso que se debe seguir.
Y miren, al respecto quiero decir lo siguiente. Hoy voy a hablar de varios principios, no quiero ponerles un número porque todavía en el tema siguiente a veces surgen cosas que considero importantes, pero voy a hablar de ciertos principios clave para lograr libertad financiera. Y voy a utilizar una parábola conocida por muchos con la que Jesús enseña acerca de esto, a la que se le conoce como la parábola de los talentos que narra el evangelista Mateo en su capítulo 25 de los versos 14 al 30. La parábola de los talentos narra la historia de un hombre que iba a hacer un largo viaje y dejó a 3 de sus servidores a cargo de sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 conforme a su capacidad. Al cabo de un tiempo regresó este hombre y les pidió cuentas. Al que le dio 5 talentos, produjo otros 5. Lo mismo hizo al que le dio 2, produjo otros 2. Y por ello les dijo: han sido fieles en lo que les he dado a administrar, y como en lo poco han sido fieles, sobre mucho los pondré. Entren en el gozo de su Señor. Pero cuando vino el tercero, ¿qué pasó? Contó una historia llena de pretextos. Señor, sé que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Así que, pues aquí tienes lo que es tuyo. Y en esta frase reflejó su actitud influenciada por el miedo y la falta de confianza en sus propias habilidades, quizá porque no las había desarrollado. Y en contraste con los otros siervos que multiplicaron los talentos recibidos, este hombre actuó negligentemente, en lugar de utilizar los recursos de manera responsable y productiva, debido a los temores derivados de sus creencias, lo que le impidió actuar con valentía y confianza. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es por sí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mira, voy a explicar esto con detenimiento. Sí. Soy un hombre que ciego donde no sembré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quieren estas dos expresiones que él utiliza? Tienen que ver con la parte financiera, precisamente. Tiene que ver con el conocimiento que estamos impartiendo. Por ejemplo, tú, alguien más, yo que lo hago, pongo mi dinero que he ahorrado, lo pongo en inversión. ¿Qué sucede? Alguien lo pone a trabajar por mí. Es decir, yo ciego donde no sembré. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Estoy cegando donde yo no sembré. Yo simplemente, es como si alguien le dijera, si pienso en el dinero como una semilla, y les digo, bueno, aquí está esta semilla. Y esa gente lo siembra y cosecha. Y de eso que siembra y cosecha, me regresa mi semilla, pero aparte me da mis beneficios. Entonces, por eso le dice, cuando menos hubieras puesto el dinero en el banco para que tuvieras intereses. Es decir, para que hubiéramos cegado, aunque no hubiéramos cosechado directamente. Pero ¿qué sucedió? Este hombre estaba, yo diría, aterrorizado. Y mucha gente está de la misma forma hoy. Está aterrorizada por sus creencias. Hay gente que hasta cuando le va bien dice, ay, hasta me da miedo de cómo me está yendo bien. Pero ¿por qué te va a dar miedo? Porque como que sienten que le están quitando a alguien más de lo que ellos están obteniendo. Y todo esto, como ya lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a repetir, viene de las creencias negativas que han sido inculcadas a través de siglos en nuestro país y en otros países. Nos colonizaron, recordemos, los españoles, la Iglesia Católica, y nos trajeron este tipo de creencias. Pero bueno, ¿qué le dijo a los dos primeros? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, voy a mostrar el significado en su raíz griega
de tres palabras importantes en esta frase. Primero tenemos la palabra fiel. Esta viene de la raíz griega pistos, que significa digno de confianza, confiable. Luego tenemos la palabra mucho, cuya raíz griega es polos, que significa muchísimo en cualquier aspecto, abundancia. Y finalmente, gozo, de la raíz griega jará, que significa alegría, deleite, calmo. Voy a entrar ahorita a explicar esta expresión de deleite y calmo porque es muy importante. Pero en cuanto al significado de entra en el gozo de tu Señor, podríamos interpretar esto como una recompensa y una invitación a compartir la felicidad y la satisfacción del Señor con aquellos que mostraron fidelidad y un buen trabajo de administración. Esto es una realidad si nosotros lo analizamos en la vida cotidiana. O sea, la gente que lleva a cabo un buen trabajo y una buena administración, obviamente, pues vive con tranquilidad. O sea, en un contexto más amplio, esta parábola nos da lecciones sobre la responsabilidad en la administración fiel de los recursos, el servicio diligente. Y en lo que se refiere al significado estar en deleite calmo, este significado implica experimentar una sensación de satisfacción, placer y contentamiento. Literalmente, paz interior. Porque, ¿qué es la paz interior? Es un estado de ser que se caracteriza por experimentar una sensación de plenitud y serenidad. Es algo que nos da un sentido de armonía, de tranquilidad y equilibrio, que nos lleva a una satisfacción personal profunda en todas las cosas que hemos hecho en la vida en general, derivado de que logramos cumplir nuestras metas, que hubo desarrollo espiritual y realización personal, que se obtuvieron relaciones satisfactorias y sin la sensación de que algo falta, pero también sin agitación emocional, ansiedad, estrés o conflicto. Mucha gente no tiene abundancia y vive todo lo contrario a esto, principalmente porque no han sido unos buenos administradores en lo poco. Y quien no aprende a administrar lo poco y a traer solvencia a su vida, jamás tendrá un deleite calmo. Y el destino final será no alcanzar la libertad financiera y vivirá permanente atado a sus necesidades financieras, y ese impedimento será el resultado de su falta de capacidad para administrar lo poco y en consecuencia jamás será administrador de la abundancia y repito, y tampoco logrará libertad financiera. Ahora, voy a explicar para que nos quede claro qué es la libertad financiera. La libertad financiera es la capacidad que tiene una persona para sufragar sus gastos sin sacrificar su nivel de vida y lo más interesante, y sin que tenga que trabajar por obligación. Voy a ampliarme en este punto, Beth, porque es un punto muy importante. Si nosotros le preguntamos a la gente, ¿para qué trabajas? La gente nos va a dar respuestas como, pues para vivir, para pagar las cuentas, para pagar la educación de los hijos, para los gastos. Para los gastos necesarios, ¿no? Pero te aseguro que si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a 100 personas acerca de esto, todas ellas, te lo aseguro, no responderían con la respuesta que debería ser la respuesta adecuada. Yo trabajo para lograr libertad financiera. No. ¿Qué quiere decir esto? Lo repito, tener libertad financiera es que yo no tengo que trabajar y sin embargo mantengo mi nivel de vida. ¿Pero por qué razón? Porque tiempo atrás seguí una serie de pasos, de principios que me han llevado a vivir con estos resultados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la gente trabaja, ¿verdad? Trabaja y gasta al día. Entonces, esta gente, pues simplemente así se pasa toda la vida. Llega el día en que se jubila
Y cuando se jubila, si es que estuvo de manera adecuada en el seguro social, si es que durante el tiempo de trabajo le pagaban de acuerdo al sueldo que recibía, porque mucha gente, y pasa hasta en la actualidad, le pagan un sueldo mínimo y lo demás se dan por fuera y no saben, no se dan cuenta que el día que se jubilen, ¿qué les van a dar? Un sueldo mínimo. Pero pensando en la gente que recibe su sueldo completo, ¿qué va pasando con el transcurso del tiempo? Lo que va sucediendo es que van perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona ha tenido una pensión, yo por ejemplo tengo una pensión, ¿sí? Yo me jubilé hace años, mi esposa se jubiló hace años y tenemos una pensión. Pero esa pensión realmente se ha ido haciendo menos con los años. Porque, ¿qué sucede? Cuando pasa un año, a uno le hacen un incremento conforme a la inflación. Este año nos dieron un incremento de más o menos el 4.65%, que fue la inflación. Pero las cosas subieron en el año 4.65%, no, subieron mucho más. No voy a entrar a explicar por qué sucede esto, porque hay cosas que pueden subir hasta el 40, el 50%, aunque luego bajen, pero en ese momento suben y así muchas otras cosas. Y esta inflación solamente se constituye con ciertos productos, no con todos los productos. Entonces, si por ejemplo yo compro un carro hoy, por decir con una cantidad con 100 pesos, el año próximo no lo va a comprar con 104.50, probablemente me cueste 110 o 120. Entonces, esto la gente no lo sabe. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Que la gente va, como dije, perdiendo poder adquisitivo. Y llega un momento en que empieza a tener aperturas financieras. Pero, ¿cuál es el punto principal? Porque solamente dependen de su jubilación. Entonces, vamos a pensar, ellos pueden ya no trabajar, porque la libertad financiera, recordemos, que es la capacidad para poder mantener el nivel de vida aún sin trabajar obligatoriamente. Pero esta gente cada vez su nivel de vida se va reduciendo, por lo que yo he explicado. Ahora, lo pongo desde otra perspectiva. Imaginemos una persona que tiene una empresa. Yo tengo una empresa, ¿sí? Pero no estoy en ella. Pero si tuviera que estar en ella, no importa que tenga excelentes ingresos, no tengo libertad financiera. Sí. Porque si dejo de trabajar, la empresa se va a meter en problemas. O sea, esto es algo que, reitero, la gente no entiende, no comprende, no ha sido educada en esos principios. Y por supuesto, pues llega un tiempo en que entonces también tienen graves problemas financieros. Llegan a una edad en que su negocio que tienen, pues ya no hay quien lo atienda, los hijos no lo quieren atender. Y entonces, ¿qué sucede? Pues tienen que seguir ahí. Y hay gente que se muere trabajando hasta el último día de su existencia. Y ese no es el propósito de Dios. Y hoy te lo voy a explicar por qué. Entonces, uno de los principios básicos para lograr prosperidad y libertad financiera es el orden en las finanzas. Porque sin duda, la falta de orden en esta área es la causa de los desequilibrios económicos y el endeudamiento en que viven millones de personas, que a la postre, en su vejez, buscarán vivir de lo que el gobierno pudiera darles o del apoyo de alguien de su familia. Así que voy a entrar a mostrar cuáles son los principios para lograr libertad financiera. El primer principio es tener una mentalidad de riqueza. Tener una mentalidad de riqueza es hablar propositivamente y de forma madura acerca de la riqueza. Hay creencias, como dije hace un rato, que se han arrastrado por siglos. No hay que desear riqueza. La riqueza corrompe, nos aleja de Dios. La riqueza es mala, es negativa. La riqueza es quitarle a los que menos tienen. Decir que la riqueza es promotora de lo malo, en realidad, la verdadera verdad, la verdadera realidad, es evadir la responsabilidad de los actos propios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice, no, es que a mí el dinero se me va como agua entre las manos? O sea, que el dinero es el culpable de que se vaya, no la persona. O el dinero me quema las manos. Lo mismo, está siendo responsable al dinero y no al mal uso que la persona lo mataron. Perdón, a la persona lo acabaron. Fíjate en este punto muy importante. Entendamos que
el dinero como la riqueza. Ya he explicado antes qué es la riqueza, qué es lo que producimos, y el dinero es el instrumento con que la intercambiamos, la riqueza que se produce diariamente, sean verduras, sean muebles, sean zapatos, sean carros, lo que sea. Entonces, la riqueza corrompe. Es como si dijéramos, con ese martillo mataron a una persona. Entonces, el martillo es malo. El martillo es algo negativo, es dañino. Lo mismo se está diciendo cuando se dice que el dinero corrompe, que la riqueza corrompe. No, el dinero, la riqueza, el martillo, un cuchillo, unas tijeras, son elementos neutros. Por sí solos no tienen un poder. El poder se lo da quien lo está utilizando. Ahora, si lo veo desde el punto de vista contrario, con riqueza puedo hacer realidad mis sueños. Puedo hacer mucho bien. Y cada billete que tengo es una semilla con la cual yo puedo construir un árbol de riqueza. La gente dice, pues, ¿qué crees, que el dinero nace en árboles? Sí, de forma figurada, sí. Quien tiene una empresa tiene un árbol de riqueza. Quien tiene una casa y la renta tiene un árbol de riqueza. Quien tiene un taxi y lo da a trabajar y de él saca provecho, tiene un árbol de riqueza. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo hay muchas cosas que hemos establecido como una verdad, como que la riqueza o el dinero no se den árboles. Y yo digo, sí, de manera figurada, cada quien puede tener sus propios árboles de riqueza. Ahora, la mentalidad de riqueza empieza por tener plena conciencia de quiénes somos y con base en ello adoptar creencias, actitudes y hábitos que fomenten la expansión en nuestra vida en todos los sentidos, incluyendo la prosperidad financiera y el bienestar en general. Y aquí parte de preguntarnos, bueno, ¿y quién yo soy? O sea, ¿quién soy? Desde ese punto de vista, ¿quién yo soy? En algún podcast anterior di esta definición. Quien yo soy es la posibilidad de ser lo que quiera ser. Y por el poder que en mí existe, tengo la capacidad para que lo que desee exista. Y voy a explicarlo. Es decir, lo que yo puedo obtener surge de quien yo soy. Lo voy a decir de esta manera. Cuando algo es creado, por ejemplo, lo creado, ¿de dónde surge? De una fuente. Y luego, desde la fuente, también se empieza a crear. Por ejemplo, Dios primero produjo la tierra y luego le habló a la tierra y le dijo, produzcan hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Luego le habló a las aguas y les dijo algo similar. Produzcan seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Y así sucesivamente, fue diciendo otras cosas que después surgieron. Entonces, lo reitero, todas las cosas creadas provienen de la fuente, están atadas a su fuente, y luego desde la fuente se empieza a crear. O sea, ¿por qué nosotros podemos empezar a crear? Porque desde la fuente, ¿quién es nuestra fuente? Dios. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Qué es Dios? Un creador. ¿Quién soy yo? Un creador. Me dio inteligencia para crear. Me dio imaginación para imaginar y hacer realidad todos mis sueños. De esa fuente de la que yo vengo, es la que me da la capacidad para yo también poder imaginar, crear, desarrollar todo aquello que yo quiera. Si lo vemos desde otra perspectiva, por ejemplo, el árbol surge de la tierra. Pero si lo sacas de la tierra, ¿qué sucede? Se muere. O como el niño que quería sacar al pez de la pecera para jugar con él. Su mamá le dijo, el pez, hijo, no puede jugar contigo. Si lo haces, si lo sacas de la pecera, ¿qué va a pasar? Se va a morir, porque no puedes sacarlo de su fuente. Entonces, cuando las cosas se separan de la fuente, no hay forma de que se pueda producir algo más. Pero esto no es todo. El potencial de todo lo que es creado
está directamente relacionado con la fuente de donde proviene y tiene como objetivo cumplir un propósito. Si nosotros vemos a nosotros mismos y decimos, fuimos creados por Dios con un propósito. Decimos, ¿por qué habrán sido creados los zopilotes, por ejemplo? ¿No? ¿Para qué fueron creados los zopilotes? Pues porque hacen una labor de limpieza sobre la tierra. Hay un animal muerto y ¿qué hacen ellos? Van, se comen ese animal muerto y hacen una labor de limpieza. Y de la misma forma, muchas otras especies llevan un ciclo de vida porque tienen un propósito, hacen ciertas cosas, por ejemplo, los grandes depredadores en la sabana, en la selva. Si no existieran esos depredadores, pues de repente, imaginemos en África, al rato estaría lleno de gacelas, ¿verdad? Y ya pues tendría que ir a acabar con las gacelas porque ya aquello se volvería una plaga. Esto ha sucedido en algunos casos. Entonces, todo lo que existe, repito, tiene un propósito. Y el propósito de lo que ha sido creado está implícito en la intención original de la persona que lo creó. Por ejemplo, este micrófono que estamos usando tiene como propósito hacer llegar de forma nítida la voz en cualquier lugar del planeta. Pero si le doy otra función, no va a ser útil. No puedo usarlo como martillo a pesar de que esté hecho de acero. No puedo utilizarlo como colador a pesar de que tenga muchos orificios en una de sus partes. El potencial de toda persona o cosa se determina y se revela por las demandas de su creador que ha impuesto sobre ellas. Ahora bien, aquí viene la parte importante que debemos considerar. Deshaciéndonos de creencias, despejándonos de ideas preconcebidas, porque muchas veces cuando se hablan de estas cosas, me ha tocado verlo en las respuestas que a veces nos dan en los chats, ¿no es cierto? Sí. Nos han dado respuestas que dices, oye, bueno, no respuestas, comentarios que dices, pues como que pues lo que estamos haciendo, pues no es conforme a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente dice esto? Por sus creencias. Y de repente si uno dijera, a ver, vamos a matizar un poquito las cosas, voy a escuchar, voy a razonar y voy a concluir. Entonces podríamos pensar, decir, bueno, lo que está diciendo es sensato. Entonces, desde este punto de vista, nosotros fuimos diseñados y criados con potencial, con propósito, y este propósito fue expandirnos, tener abundancia y prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Esto lo estoy diciendo yo, pero esto está sustentado desde el libro del Génesis. Esto es algo que está escrito desde el principio. Entonces, cada uno de nosotros, si lo analizamos, si profundizamos, si lo escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que esto es lo que dice el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Lo dije en un principio, ir a la profundidad, ir a las raíces. Por eso a menudo estoy mostrando, como lo voy a mostrar ahorita, lo que las raíces dicen de lo que nos ha sido traducido al español. En el capítulo 1, verso 28 del libro del Génesis, señala, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre las aves, los peces y las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, veamos ahora las palabras claves de este verso en el lenguaje original. La primera palabra, fructificar, viene de la raíz hebrea para, que significa llevar fruto, aumentar, crecer, producir. Es decir, en esta expresión, en esta primera palabra, ¿qué nos están diciendo? Pues que tenemos que producir, llevar fruto. ¿Y producir qué? ¿Poquito o mucho? Por supuesto, mucho. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para expandirnos, no para limitarnos. Luego tenemos la palabra multiplicar. Su raíz hebrea es rabá, que significa aumentar
en cualquier aspecto, en cantidad, en ganancia mayor, en abundancia, ensanchar mucho, engrandecer, exceder. Y eso tiene relación con lo que acabo de decir. O sea, ¿de qué manera tenemos que producir? Pues que se engrandezca lo que estamos produciendo, que exceda, que vaya más allá de lo necesario, por diferentes razones. Porque si hoy vemos necesidad en tantos lugares, se debe precisamente porque mucha gente, aunque quisiera ayudar a otras personas, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se han engrandecido, no se han excedido, no han creado abundancia. Continúo con llenar. Su raíz es malá, que significa llenar o ser llenado de. Fíjense bien, llenar o ser llenado de. Es decir, como puede ser hacia allá para llenar la vida de otros, también yo a mí mismo puedo ser llenado de abundancia, de conocimiento, de sabiduría, de muchas cosas importantes. En una aplicación amplia significa opulento, perfecto, reunir, y de lo que reunimos, disponer, y de lo que disponemos, suministrar a otros, saciarlos, colmarlos, desbordarlos. ¿Cuántos de ustedes quisieran saciar las necesidades de su familia cercana? Ya no hablo de la familia inmediata, estoy hablando de sus padres, de sus hermanos, de gente que hace el bien y quisieran apoyarlos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se hace? Precisamente por esta razón, porque no se está cumpliendo con esta instrucción que fue dado por Dios a toda la humanidad. Y finalmente está sojuzgar. Su raíz hebrea es kabash, que significa conquistar, sujetar en servidumbre, someter. Y aquí entro en un punto muy importante y vuelvo al tema de la riqueza. Conquistar. No sé conquistar la riqueza. ¿Qué es conquistar la riqueza? Hacernos de bienes. Someterlos. ¿Someterlos a qué? Someterlos a nuestro servicio. Es decir, hay gente que está sometida al servicio del trabajo, que está sometida a la esclavitud de las deudas. ¿Por qué? Porque no han comprendido esta instrucción, porque no han querido generar riqueza, porque consideran que va en contra de la espiritualidad, que va en contra de la voluntad de Dios, que no se puede escribir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Ya lo he dicho en otras ocasiones y no lo voy a repetir ahora. Tiene dos significados completamente distintos la palabra riqueza ahí contra la palabra riqueza en otras partes. Ahí riqueza tiene que ver con ser adoradores de la riqueza, convertir a la riqueza en un Dios. No puedes convertir a la riqueza en un Dios y también adorar a Dios. Ahí hay un choque, hay un conflicto. Entonces, esto tenemos que hacerlo. Y todavía por último, tenemos una palabra más que es señorear. Fíjense bien, señorear, donde su raíz significa dominar. Es decir, cuando yo domino, ¿qué hago? Estoy a cargo y puedo mandar sobre esas cosas. Entonces, todo esto, en estos conceptos que hemos analizado, en estos significados, podemos ver que cada uno de nosotros podemos tener en abundancia lo que deseamos, pero repito, no para atesorar, no para vivir, para estar cuidando eso, sino para contribuir a la vida de otros. Y desde estos significados me atrevo a decir que lo que textualmente Dios le dijo a la primera pareja para que a su vez lo traspasaran a sus siguientes generaciones fue: aumenten, crezcan y produzcan en cualquier aspecto, en gran cantidad, en ganancia mayor, en abundancia, y ensanchen mucho y engrandezcan la tierra, que esté llena de opulencia, es decir,
que no haya zonas de pobreza, para que puedan reunir, disponer, suministrar, saciarse y estar colmados y desbordados de ella. Pónganla a su servicio, domínenla y estén a cargo de ella. ¿Y qué quiere decir estar a cargo de ella? Tiene que ver con la parábola de los talentos. Es decir, el Señor se fue a otra tierra, pero dejó a cargo de sus bienes a estos 3 hombres. 2 de ellos lo hicieron bien, 1 no. Entonces, es lo mismo que desde un principio, obsérvenlo, lo está diciendo Dios como una instrucción. Y estén a cargo de ella, es decir, administrenla correctamente. Entonces, esta fue una instrucción que Dios le dio a la primera pareja en el principio. Y no fue una instrucción solo para ellos. Y en el capítulo 1 concluye diciendo, y vio Dios que todo lo que había hecho, más bien, perdón, corrijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, todo lo que había hecho. Entonces, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es todo lo que Dios ha hecho. Y es bueno en gran manera. Y si es bueno en gran manera, puedo poseerlo, como lo dice ahí, puedo sojuzgarlo, puedo enseñorearme sobre él, puedo tenerlo a cargo en abundancia. Porque de bueno, fíjense qué interesante es esto, su raíz hebrea es rob, que entre sus diversos significados se encuentran los siguientes. En el sentido más amplio, repito, en el sentido más amplio, significa cosas buenas, bienes. ¿Qué son los bienes? Un auto es un bien, un mueble es un bien, una casa es un bien, un terreno es un bien. O sea, todo aquello que se procesa y se fabrica como un producto, que es riqueza, son bienes. Y esto es lo que significa la palabra bueno, bienes, abundancia, bienestar, prosperidad. Entonces, si Dios creó todo esto y vio que era bueno, y vio que traía bienestar y prosperidad, entonces, ¿por qué muchos no cumplen las instrucciones dadas por Dios en su vida cuando esto trae cosas buenas, abundancia, bienestar y prosperidad? Lo repito, se debe a sus creencias limitantes, que inconscientemente sus padres o guías espirituales les han inculcado a través de los años, y con ello la mentalidad de riqueza con la que fueron dotados la han transformado en una mentalidad de pobreza. ¿Cómo ves, Obed? ¿Qué opinas? Excelente. Me quedé pensando en toda esta explicación que das y me llevó a una porción de un libro místico donde dice que Dios sí bendice todo, pero bendice lo que das, no lo que retienes. ¿No? Entonces, por una parte, sí, algunos en su momento no tenían, pero tal vez esa es la razón de por qué no tenían, porque no compartían, decían, esto nada más es mío, y no se podía reproducir bajo esa visión que estás enseñando. Bueno, la Biblia lo dice, el apóstol Pablo dice que es más bienaventurado que El que da. dar que recibir. Que recibir. Y ya lo he comentado, si esto lo parafraseo, estaba diciendo, es mejor estar en la posición de dar que en la posición de recibir. Porque cuando damos, sembramos. Exacto. En el campo de la prosperidad que ha creado Dios. Es una realidad. Podríamos entonces decir que cuando damos, también reproducimos, ¿no? Exactamente. Abrimos ese canal para que fluya. Porque estamos sembrando semillas de abundancia. Sí. La gente egoísta, como vamos ahorita, tiene otra mentalidad. Entonces vamos a entrar al segundo principio para que podamos comprenderlo. El segundo principio es el orden financiero resultado de la mentalidad de riqueza y el desorden financiero de la mentalidad de pobreza. Muchos creen que para generar bienes, abundancia, bienestar y prosperidad se requiere de educación y conocimiento, de habilidades y capacidades, de oportunidades y circunstancias favorables, pero no es así. He conocido gente ligada al área empresarial en la que me desenvuelvo
que tuvieron una sólida formación académica combinada con habilidades específicas en el campo profesional, con habilidades empresariales con la que crearon una importante empresa, que tuvieron la capacidad para identificar oportunidades disponibles o entornos socioeconómicos favorables, que sacaron, fíjate bien, que sacaron provecho de ello. Lo repito, que sacaron provecho de ello. Pero aun cuando lo hicieron y tuvieron esto, los vi fracasar financieramente, quebrar en sus empresas. ¿Por qué razón? Por la misma razón por la que millones de hombres y mujeres que tienen sueldos, ingresos con los que podrían vivir dignamente, viven con estrechez financiera y son esclavos de las deudas. Porque aunque en cierto tiempo tuvieron prosperidad financiera, no la mantuvieron. Porque carecieron del fundamento principal, ser plenamente conscientes de que nacimos para tener, vivir y actuar desde la mentalidad de riqueza. Ser prósperos financieramente no está ligado a tener bienes o una abultada cuenta bancaria. Lo repito, hay quienes lo han tenido y han fracasado financieramente. La verdadera riqueza de un individuo no está basada en lo que tiene, está basada en lo que él o ella es. En otras palabras, la verdadera riqueza no consiste en tener, la verdadera riqueza consiste en ser. Eso es la verdadera riqueza. Entonces, un ejemplo sería la gente que ha ganado la lotería. ¿Por qué le pegaron el premio mayor? Este es un excelente ejemplo. La gente que ha vivido esta experiencia de súbito recibieron una cantidad enorme de dinero. Sin embargo, eso no los hizo hombres o mujeres ricos. Antes, el mayor porcentaje de ellos eran hombres o mujeres pobres sin dinero. Pero cuando ganaron el premio mayor, ¿qué sucedió? Siguieron siendo pobres. Y mujeres pobres y hombres pobres. En años... yo estaba recién casado, ¿ves? Sí. Y recuerdo que yo estuve un corto tiempo trabajando en una compañía que vendía artículos, mobiliario para el hogar, televisiones, estéreos, electrónica, cosas de ese tipo. Y había una chica que pues siempre pasaba a vender los billetes de lotería. Y un día llega y empieza a hacer un pedido. Ahora estaba llena de los mejores muebles, de los mejores estéreos, de las mejores televisiones, y seguramente se compró 2 carros y habrá comprado muchas cosas más. O sea, era una persona pobre que ahora tenía muchas cosas que con el tiempo, obviamente, se iban a desgastar, se iban a acabar. Entonces, esto es muy importante, porque hoy hay gente próspera que no necesariamente tiene mucho dinero, pero tiene lo principal, mentalidad de riqueza. Y el ejemplo de esto es todo emprendedor que se arriesga en poner en marcha una idea. En el proceso está adquiriendo inteligencia financiera y está en el camino de la riqueza por la persona en que se está convirtiendo. En la misma posición están los jóvenes que están decididos a graduarse de una licenciatura y se mantienen mejorando continuamente, aprendiendo cosas nuevas. Ellos son gente próspera, con mentalidad de riqueza. Están buscando continuamente información y entrenamiento para avanzar profesional, emocional, espiritual y económicamente, para elevarse a niveles de vida de mayor calidad. ¿Quiénes están del otro lado? Los que constantemente critican a los ricos y hablan en contra de la riqueza. Gente que hace esto debido a su mentalidad de pobreza y por eso se ven continuamente en circunstancias financieras adversas y por lo tanto están buscando quien les ayude o buscan al gobierno que les dé dinero para lograr sobrevivir. Y esta es una historia que vi en el internet. Es la historia de un vigilante de un banco que encontró una bolsa con una cantidad importante de efectivo. Cuando la encontró, lo que hizo fue y se la entregó al gerente de la institución. ¿Y qué demostró este guardia, este vigilante? Que era un hombre rico que en ese momento probablemente no tenía suficiente dinero. Pero su acción quedó en los registros del banco y gracias a su honradez, tiempo después le ofrecieron un puesto administrativo. Lo capacitaron en esa área y 3 años después tenía a su cargo la cartera de varios clientes importantes. Siguió creciendo en la institución y 10 años después
ocupaba la dirección regional del banco, dirigiendo a cientos de empleados y sus beneficios anuales estaban muy por encima del dinero con el que se pudo haber quedado en aquel momento. La solvencia y éxito económico no depende de cuánto dinero se gana, sino de cuánto se conserva y multiplica a lo largo del tiempo. Porque si volteamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver que en millones de personas hay una diferencia entre lo que ganaban entonces y lo que ganan ahora. Incrementaron sus ingresos de manera importante. Sin embargo, muchos, en lugar de incrementar su capacidad de ahorro e inversión, incrementaron su capacidad de gasto y con ello también sus deudas. No importa lo que alguien gane económicamente, no importa, sino lo que hace con lo que tiene, con lo que gana. Y quien lo hace crecer se debe a su inteligencia financiera y porque sabe que lo que quiere es lograr eso, libertad financiera. Todos en cierto momento tenemos ideas de las experiencias extraordinarias que nos gustaría vivir. Puede ser hacerlo con plena salud y libre de padecimientos, saliendo de deudas y tener seguridad económica. Lograr un patrimonio sólido para la familia. Dar a los hijos educación de calidad, viajar a algún lugar distante o contribuir con algún proyecto a la vida de otros. Y les pregunto, ¿a ustedes qué les gustaría lograr? Hay quien tiene deseos legítimos que no han concretado porque no saben cómo obtenerlos, cómo alcanzarlos. Principalmente porque desconocen que esos logros, ese fruto, es un resultado que se produce en el interior antes de ser una realidad en el exterior. Por ejemplo, el fruto en el árbol, ¿de dónde viene? Se le provee. Financieramente todos podemos producir frutos de calidad, pero necesitamos cultivarnos interiormente y nutrirnos con principios financieros sólidos para generar una mentalidad de riqueza. Y estos principios financieros sólidos están a lo largo de toda la Biblia. Lo contaba yo en la parábola de los que tienen un propósito, positivo o negativo, debilitarnos o fortalecernos. Y por eso debemos examinarlas cuidadosamente y eliminar cualquiera de ellas que nos limiten, creencias que creamos de manera inconsciente, muchas veces positivas, en otras ocasiones negativas, pero que provocan que nos desenfoquemos de nuestro propósito. Pero al llenarnos de creencias poderosas y repetirlas día tras día, van a provocar que lo que queremos, que nuestros sueños de prosperidad se cumplan. Y mira, un ejemplo de esto es el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay una cantidad de promesas que podemos encontrar ahí. Hay un salmo conocidísimo, el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la gente se lo sabe de memoria. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sí les falta? Porque por un lado construyen con ese tipo de frases, pero por otro lado destruyen con sus creencias negativas. Pero la gente no lo alcanza a comprender. Hay otra frase de Pablo que le escribe a los filipenses y dice: todo. ¿Qué está fuera de la palabra todo? Nada. Todo lo puedo porque tengo a Cristo que me fortalece. Y lo repiten y se lo saben de memoria. Pero en la realidad no pueden. Y la dice: no puedo. Está muy difícil. No creo que pueda alcanzarlo. ¿Se te das cuenta? Sí. Digo algo que es positivo, pero mis creencias me llevan a algo negativo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de comprender que si no nos hacemos conscientes de todas estas cosas, obviamente, con nuestras mismas palabras y nuestras mismas creencias, lo vamos a destruir. Ya en otras ocasiones anteriores he hablado acerca del poder que tiene la lengua. Lo analizamos un día cuando analizamos el pasaje de Salomón de Proverbios 18:21, ¿verdad? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Sí. Y analizamos en su raíz qué era lo que significaba. Y la palabra muerte, pues, ¿qué dijimos que significaba? Devastación, ruina. Y mucha gente, tú le escuchas hablar y habla de sus enfermedades. O sea, son de ellos.
A nadie más le pertenecen, solamente a mí. Hablan de sus achaques, hablan de su pobreza, hablan de sus males. Cuando podían hablar de las cosas positivas que tienen, pero lo más importante es saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas, pero siempre y cuando yo me haga dueño de ellas. Y esto es como los nutrientes de un alimento. Estoy muy débil, pues sí, pero no tomo los nutrientes que están ahí. De nada me sirve. De nada me sirve tener los nutrientes si no hago uso de ellos. Y lo mismo sucede en este tema. Y por eso seguiremos viendo gente que tiene una gran creencia en Dios, cristianos que creen en Dios, en el Señor Jesucristo, que tienen las creencias firmes, pero siguen viviendo con muchas carencias, por lo que acabo de explicar. Sí. José Luis, yo creo que es importante que más adelante o en otro podcast nos lleves a cómo desprogramar esas ideas. Bueno, ahorita hablé ya de 2 principios. En el siguiente podcast vamos a hablar de otros principios más. Perfecto. Y vamos a hablar acerca de estos. ¿Por qué? Sí. Lo diría rápidamente. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Si este recipiente está con agua sucia, hay 2 formas de hacerlo. Lo puedo vaciar de golpe, pero honestamente no sucede así. La única forma, otra forma de hacerlo es que yo empiece a poner agua limpia en él. Y en la medida en que esté entrando agua limpia, irá sacando el agua sucia, así que llega un momento en que solamente habrá agua cristalina. Perfecto, sí. Y lo mismo sucede en la mente. En la medida en que nosotros vayamos poniendo creencias poderosas, basadas, sustentadas en la Biblia, que se repiten una y otra vez, iremos sacando esas ideas. Pero nos tomó tiempo, ¿no? Y Sí. esto es como la persona que subió de peso y quiere bajar 10 kilos y los quiere bajar en 3 meses. No subió 10 kilos en 3 meses. Claro. Aquí también la gente ha acumulado muchas creencias que ni siquiera son conscientes de ellas, pero escuchando estas palabras, los principios bíblicos, estoy seguro que podrán renovar su mente. Y esa fue la enseñanza de Pablo. Renuévense en el espíritu de su entendimiento, es decir, en la forma de entender las cosas, renuévense. Y eso lo dijo a los romanos, y a los gálatas les dijo, despójense, ¿sí? Vístanse y también renuévense. Sí. Pero bueno, eso lo hablaremos Claro. en los siguientes podcasts. Claro. Gracias a todos. ¿Continuamos? ¿O ¿No? ¿Ya? ¿Ya terminamos? ¿Ya concluimos? Creo que ¿Ya nos estamos? quedamos ahora. Es que hay mucho que hablar, pero Sí. bueno, ya llegamos Sí. andamos pisando nuestros últimos segundos. Y espero que también se puedan hacer ejercicios. Sí, porque podemos decir, como este ejemplo que se me hace excelente, vertir agua, vertir conocimiento y desaprender, ¿no? Desaprender lo que está mal aprendido. Pero ¿cómo tener conciencia de saber, esto está mal si se ha hecho por años, 50, 60 años, ¿no? Exactamente. Genial. Pero es posible. Es posible, ok. Yo cambié muchísimas creencias que había adquirido, me hice de ellas, y hoy tengo libertad financiera, y es lo que deseo para todos, que logren libertad financiera. Y por eso estamos involucrados, tú y yo y todo el equipo que no Sí. se ve aquí, pero que también participa, los ingenieros de sonido y la gente que trabaja en otras áreas, porque deseamos que la gente conozca estos principios. Claro. No hay nada, no veo ninguna cosa negativa en esto, más que puras cosas positivas, para que puedan ser mejores padres, ejercer su paternidad en todos los sentidos y se conviertan también en divulgadores de este valioso conocimiento que la Biblia enseña. Claro que sí. Pues desde ya los invitamos a que sean divulgadores, difusores de esta sabiduría y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias a todos. Bendiciones.